Bien. Entonces, señores, esa es la finalidad del cojinete. Básicamente, disminuir. Básicamente, disminuir lo que es la fricción en los puños, tanto en los puños de biela como en los puños de bancada, ¿no? No se puede eliminar esa fricción, no se puede eliminar, pero sí se puede reducir. Sí podemos reducir, ¿ya? Estamos entrando a nuestra otra aplicación. Bien. Entonces, empezamos a ver cuáles habían sido los cojinetes, o sea, a qué piezas los llamamos cojinetes. Sí, a qué piezas los llamamos cojinetes. ¿Qué pasó? ¿A qué piezas los denominamos o los llamamos cojinetes? ¿Sí? Y ¿cómo son? ¿Qué aspecto tienen? ¿Sí? Empezamos. Me dice, los cojinetes ya son elementos mecánicos. Como hace rato habíamos dicho, son piezas mecánicas donde se logran apoyar, en este caso se apoya el eje del cigüeñal, el eje de los puños, donde pueden clasificarse, ¿no? Dependiendo de la carga y el esfuerzo donde van a llegar a trabajar. Bien, eso va a depender mucho. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, este cojinete es completamente liso, ¿ya? Pero este cojinete tiene un canal. Es un canal para la debida lubricación. Entonces, a eso se refiere que existen diferentes tipos de cojinetes. Sobre todo va a estar en función, sobre todo y ante todo, va a estar en función de dónde están trabajando, ¿no? En qué área, en qué sector del motor. Y eso va a depender mucho de la capacidad del esfuerzo que tiene el cojinete. Porque el cojinete, como al inicio habíamos dicho, tiene esa capacidad de reducir la fricción, pero también tiene que tener la capacidad de poder recibir el empuje de las explosiones. Entonces, esa es una de sus tantas características que el cojinete tiene que tener, ¿ya? Me dice, en el primer caso se distinguen los cojinetes radiales. Sí, son cojinetes completamente redondos, ¿ya? En los que el esfuerzo actúa perpendicularmente al eje, y los cojinetes axiales o de empuje, en los cuales este se transmite en la misma dirección del eje, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí son cojinetes radiales, ¿ya? Porque como su nombre indica, aquí hay una pieza que está trabajando en sentido circular. A ver, vamos a empezar a hacer mis garabatos. Y me indica y me dice, ¿no? Aquí, vamos a intentar calcular. Aquí me dice, este cojinete es radial. Este cojinete es íntegramente radial, ¿no? Porque no sé si se notará el color, a ver un color más fuertecito. No cambia el color. A ver, haciendo otro dibujo. Jones Rosado. A ver este, pero intentaremos. Ahí está. Ahí está, muy bien. Entonces me indica y me dice que en efecto, ¿no? Es un cojinete radial. Es un cojinete radial. Porque en tal medida, ¿sí? Trabaja en función al radio.
De aquí a aquí hay el radio, ¿no? El radio de esta circunferencia. Por eso se le dice radial. Es el diámetro, van a disculpar. Entonces, el radio estuviéramos hablando de la mitad. Entonces me dice, este cojinete trabaja de manera perpendicular, ¿no? Entonces, a 90 grados con relación a la cara del cojinete y trabaja de manera radial. Entonces, este es un cojinete radial, porque sobre este cojinete está trabajando un eje, está trabajando una circunferencia, ¿ya? Bien. Pero también me dice que hay cojinetes axiales. ¿Dónde están y cómo son esos cojinetes axiales? Más o menos tienen este aspecto, ¿sí? El cojinete axial viene aquí. Es una especie de media luna. Muy delgadito. El ancho. Después hay aquí es. ¡Wow! Mi pulso, van a disculpar. Ahí se borra. Entonces vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Entonces aquí está. Todo este sector, todo ese sector, viene un cojinete axial. Viene un cojinete axial. No sé si se puede ver bien. ¿Ya? En todo ese sector viene un cojinete axial. ¿Por qué se denomina cojinete axial? Porque este cojinete trabaja en ese sentido, ¿no? En ese sentido, de atrás hacia adelante. O sea, ese cojinete axial lo que hace es justamente regular ese juego, ¿no? De izquierda a derecha. Lo que dice ahí, regula en función al eje, ¿ya? Bien. En cuanto al modo de contacto, se habla de cojinetes de fricción o lisos, cuando el rozamiento es por deslizamiento, y de cojinetes de rodamiento o simplemente de rodamiento, cuando es por rodadura. Entonces tenemos, me indica, dos tipos de cojinetes. Los de fricción. Estos, por ejemplo, son cojinetes de fricción, porque si ustedes ven la cara, es completamente liso. Entonces, aquí la pieza tiene que girar, tiene que resbalar, gracias al aceite también, no es que resbala por resbalar. Pero hay cojinetes de rodadura, y esos son los rodamientos. Sí, señores, a los rodamientos también se los considera como cojinetes, ¿ya? Me dice, los cojinetes lisos son los que tenemos aquí en la imagen. Estos son los cojinetes lisos. Se usan tanto como cojinetes de biela como cojinetes principales, o sea, cojinetes de bancada, cojinetes que soportan al eje cigüeñal. Se ejecutan como cojinetes compuestos de pared delgada. Algunos son compuestos. Por ejemplo, este es un cojinete liso exclusivamente para la bancada del eje cigüeñal, o sea, para el cojinete donde el eje cigüeñal va a descansar. A eso se los denomina también cojinetes principales, ¿ya? Después tenemos los cojinetes de biela, que son un poco más pequeños. Y los cojinetes compuestos o de pared delgada. Por ejemplo, fíjense, este es de media luna, tiene el cojinete de media luna y a la vez tiene el cojinete radial. Entonces es un cojinete compuesto. Tiene ambos tipos de cojinetes en un solo sector. ¿Ya? Cojinetes bimetálicos. Los cojinetes bimetálicos tienen el dorsal en el que el metal es antifricción. Entonces me dice el dorsal, su espalda, en este sector, ¿no? Es un material antifricción. Se reviste con adiciones de estaño y cobre. Fíjense, o sea, este tipo de cojinete básicamente está estructurado en una base de acero. O sea, el dorsal de la espalda es de acero. Y sobre esa pieza se baña la capa de estaño o de cobre, ¿ya?
O sea, esta capa que ven aquí, ustedes puede ser de estaño o de cobre. Uno de dos. Uno de dos. Pero el respaldo, el refuerzo es de acero. Completamente de acero. Me dicen, también existen cojinetes de 3 metales. Los otros eran bimetálicos, el acero y el bronce, ¿no? En el caso de los cojinetes de tres materiales, el metal antifricción o aleación de bronce se funde sobre el dorsal de acero o se usa el procedimiento de sinter, me dice, ¿no? Pero ahí solamente habla de 2 metales. Sí, ¿por qué? Porque hay uno que se sobreentiende. Tenemos el dorsal, el respaldo, la espaldita, la parte de atrás, está fabricado de acero, un metal bastante duro, ¿ya? Es acero. Sobre el acero viene una capa de bronce, ¿ya? Viene una capita de bronce, como el anterior, como el primerito. Y sobre esa capa de bronce se echa un material antifricción, ¿ya? Que puede ser de aluminio, ¿ya? Y ese material se llama babit, ¿ya? Entonces tenemos un material antifricción denominado babit, ¿ya? Listo. Ahora me dice, tenemos que tener otro cuidado, ¿ya? ¿Cuál es ese cuidado? No antes, o sea, sigue habiendo. Estoy retrocediendo la imagen para que ustedes puedan apreciar lo que les quiero mostrar. Antes habían cojinetes que tenían un seguro. Aquí está el segurito. Ahí está un segurito. ¿Ya? O sea, esos cojinetes constaban de un seguro. Mal, mal, mal. Al revés. Al revés. Al revés, al revés. Uy, ¿qué pasó? Ahí está, fíjense. Ese segurito. Ese segurito. ¿Ya? Ese es un seguro que evita que el cojinete se gire. ¿Ya? Si no tiene ese seguro, el cojinete se va a girar. El cojinete se gira. ¿Ya? Y como su respaldo, como se dice, es de acero, rápido se va a fundir con las bancadas. Rápido se va a fundir. Primero, ¿qué va a pasar? El motor se va a sentir un poco duro. Después, ¿qué va a pasar? Va a haber golpes y al último el motor ya no da más. Ahí va a pararse y ya no da más. ¿Ya? Entonces, señores, el respaldo no cabe duda que el respaldo es el ruido que estaba generando. ¿Ya? El golpe que va a generar cuando el cojinete empieza a girarse porque no tiene este segurito. ¿Ya? Pero ahora hay un detalle. Antes era un pecado decir, todos los cojinetes tienen este seguro, decíamos. Todos los cojinetes. Y han aparecido estos cojinetes. Y al haber aparecido esos cojinetes, decimos, ¿dónde está el seguro aquí? ¿Dónde está el seguro aquí? Ahí, ¿dónde está el seguro? Ahí, ¿dónde está el seguro? ¿No? Entonces, básicamente, no hay seguro. Entonces, ¿cómo es eso? Si los cojinetes no tienen seguro, se giran. Esto es igual. Solamente que estos cojinetes están bien ajustaditos. ¿Ya? Entre el puño del cigüeñal o puño de biela, el espacio luz es pues de 1 milésima, exagerando dos. Más de eso el cojinete se va a girar, porque ya va a estar suelto. Ya, esa es la desventaja, que cuando son cojinetes lisos, el espacio luz, o sea, el desgaste, tiene que estar dentro de lo tolerable. Porque si es más desgaste,
el cojinete se afloja, gira y se funde el motor. Entonces, en estos, cuando ya hay un desgaste, se corre el riesgo de que se gire y lo funde mucho el motor, ¿no? Entonces, con estos, entonces, profe, ¿cómo yo voy a cuidar si, por ejemplo, mi auto tiene este sistema? La calidad del aceite. Tienes que cuidar mucho, mucho, mucho los cambios y los periodos del cambio de aceite. Con eso vas a evitar que se te ande girando el cojinete. Me dice, los cojinetes para las bielas, sobre todo para el orificio donde se une el pistón y la biela, o sea, para el pasador o bulón. Está lloviendo. Donde se une el pasador, la biela y el pistón, ¿no? ¿Quién une a la biela y al pistón? El pasador o bulón. Pero el pasador tiene que tener un cojinete, también tiene que tener un cojinete. Y los cojinetes que se utilizan son de este tipo, ¿ya? Los cojinetes para bielas son semi-acabados, o sea, aquí falta todavía que se acabe. Es decir, después de introducirlo a presión en la biela, se tiene que mecanizar a su medida nominal. Entonces significa que este cojinete lo van a meter al pistón y ahí lo van a desgastar un poco para darle ese poco espacio de luz que hay entre la biela y el pistón, que es casi nada, casi cero. Pero es bien rectificado. Entonces, de esa forma es que el compañero ya ha debido, no sé, de algún lado se ha encontrado aquí un cojinetito, ¿no? A veces, pero es difícil eso porque se vende por juego. Entonces agarran y lo meten en el cojinete a presión. Ven este tipo de medias lunas como herraduras. Eso que se hace es como un seguro, eso se comprime, ¿no? Se comprime logrando que tú el cojinete puedas meterlo al pistón. Ya puesto en el pistón, recién se rectifica estacado para que el pasador o bulón pase sin ningún problema, ¿no? Sin ninguna resistencia. Me dice, y en el motor, ¿dónde podemos encontrar dónde vamos a encontrar cojinetes en el motor? ¿Dónde hay cojinetes? Bueno, uno, cojinetes del eje de levas. ¿Dónde está el eje? Aquí arriba. Aquí está el árbol de levas. Y ahí están sus cojinetes. Uno, dos. ¿Sí? No es que tenga dos cojinetitos nomás, sino en cada punto de apoyo están dos. Entonces, en media luna, ¿no? Se parten por la mitad. Uno aquí y la otra ahí. ¿Ya? ¿Dónde más vamos a poder encontrar los cojinetes? En el 2 bujes en el balancín. Aquí están los balancines, ¿no? O sea, donde oscila el balancín, donde se mueve el balancín, ahí también hay otro cojinetito. Ahí está, pues. Depende cuántos balancines sean. 20 balancines, 20 cojinetes, ¿no? 3, los casquillos de la biela. Sí, justamente, ¿no? Estamos hablando aquí entre la biela y el pistón, los une, que es el pasador o bulón, ¿no? Pero detrás de eso hay un cojinete, ¿no? De ese tipo. 4, cojinetes principales. Estamos hablando de los cojinetes que soportan al cigüeñal. Fíjense, todos estos puños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos esos puños son los principales, son los cojinetes principales. Entonces ahí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al medio va a faltar, ¿no? Además, el del medio es un cojinete axial, es la unión de un cojinete liso, es la unión de un cojinete radial con la unión de un cojinete axial. Y aquí está, miren, arandelas de tope, o también llamados cojinetes axiales, el número 5, y eso está acá, a un costadito, fíjense, a un costadito. Ahí, esos son los cojinetes axiales, ¿ya? Hay en una sola pieza, claro que hay, es el número 6, es un cojinete de empuje. ¿No? Ahí lo que hacemos es ese cojinete, ¿ya? Justamente es el axial,
que cuando pisamos el embrague genera presión en el volante, ¿ya? Y esa presión se va a ir a los cojinetes axiales. Y luego retorna, ¿no? Todo el tiempo está haciendo este trabajo. Pisa embrague, el cigüeñal se va a usar para adelante. Suelta el embrague, el cigüeñal se va atrás. No es mucho, cuidado, piensen, 1 metro afuera, no. 1 metro es milésimas de pulgada. O sea, casi el grosor el grosor de tu cabello. A ver, agarren, sáquense un cabellito. El grosor de ese cabello es justamente el espacio que tiene para jugarse, ¿no? Y el último, me dice, cojinetes de biela. Ah, que es importante, los cojinetes de biela. Los cojinetes de biela. ¿Sí? Perfecto. Y no tiene uno, ¿no? Depende cuántas bielas tenga. 1, 2. Su par. 3, 4. Y aquí el otro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. Entonces aquí hay 2. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por cada biela hay 2 de tipos medias lunas, ¿no? Bien. Entonces, si alguien les pregunta y les dice, ¿dónde puedo encontrar cojinetes en el motor? Ya saben, aquí tenemos 7 lugares. Son 7 lugares donde podemos encontrar un cojinete para los motores. O sea, 7 diferentes cojinetes trabajan en el motor, ¿no? Ahora sí, este videito, haremos de cuenta que estamos viniendo al instituto y vamos a hablar acerca de los cojinetes. No se preocupen, no se preocupen, no. Ahí vamos. Bienvenidos. Ahora vamos a aprender piezas. Bueno, señores, tenemos un motor, piezas que se denominan cojinetes. Pero estos cojinetes se denominan, y su nombre técnico correcto serían cojinetes. Ustedes pueden ver, existen cojinetes enteros, lo denominan. Existen cojinetes de media luna, como en este caso que viene, aquí tenemos en la biela, tenemos cojinetes de tipo media luna. Bueno, disculpa, aquí está un cojinete. Y aquí. Estos cojinetes lo que hacen es disminuir la fricción. No estamos indicando que no exista fricción, sino su trabajo es disminuir la fricción entre 2 piezas en movimiento. ¿Cómo es así? Como ejemplo, nuevamente, vamos a tomar el eje cigüeñal. Aquí tenemos el eje cigüeñal y la biela va a ir montada en esta posición. ¿Qué sucedería si no tenemos cojinetes? ¿Qué sucedería si montamos sin cojinete dicha biela? Entonces viniera ahí y vinieran aquí, su tapa de biela, ¿verdad? Lo aseguramos con las tuerquitas, con sus respectivas tuercas, y esta pieza trabajaría de esta forma. Pero la biela y el cigüeñal, ambos son de material duro. Entonces, ¿por qué? Porque los puños son puños de acero cementado. Son materiales duros.
Y cuando existe fricción entre ambas piezas, entre dos piezas duras, lo que sucede es que se tiende a que se fundan una pieza con respecto a la otra. Van a disculpar. El de biela es duro. Va a haber fricción. La fricción va a generar temperatura. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estas dos piezas se van a fundir, se van a encallar. Entonces, para evitar esto, se interponen cojinetes. Estos cojinetes, la primera capa es una capa de acero, fíjense. Es una capa de acero, es una pieza dura también. La segunda capa lo lleva una capa de bronce. No sé si aquí podemos apreciar la capa de bronce. Fíjense, aquí está el material duro y después viene el bronce. Y después del bronce viene un material antifricción denominado babit, que es este color plomito que ustedes ven aquí. Este material, que está hecho de plomo, está hecho de zinc, de varias aleaciones, es un material blando. Así lo denominamos. Entonces, cosa de que un material duro y un material blando, uno de los dos va a ceder. En este caso es el cojinete. Entonces, para disminuir la fricción, lo que se hace es agarrar el cojinete y interponer entre dos piezas en movimiento. Aquí tenemos el cojinete y ahí tenemos el puño. Entonces, esto trabaja de esta manera. Como la biela y el cigüeñal se mueven, hay una pieza que debemos interponer. En este caso son los cojinetes. Entonces, el cojinete es el que va a ceder material. Su posición de armado, ya habíamos indicado. Estos dos seguros tienen que ir al mismo lado. No frente a frente, al mismo lado. ¿Cuál es el detalle? El pequeño gran detalle ahí es el siguiente. Que cuando la pieza, en este caso la biela empieza a girar, el cojinete va a querer girar. Entonces este lado se va a trabar. Pónganle que va a querer girar en el otro sentido. Va a querer girar y en el seguro lo va a trabar. Entonces el cojinete no se va a mover. La única pieza que se va a mover es... si yo no se lo pido, ¿y por qué? Necesitamos que el cojinete se mueva. Pero ¿qué pasa si yo, por error, agarro cojinete? ¿Qué sucede? Porque a veces, A ver, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ahora que sería... Sucede lo siguiente. Que si la biela va a girar en el sentido, el seguro no trabaja. Va a seguir girando. Antes de Boris, a traer un patita, que piden, voy a pelar. Seguro no lo traba, va a seguir girando. En un sentido sí. Boris. Es por eso que es importante la posición de montaje de los seguros. Oh, Mauricio. Piezas se interponen. Hay que tener cuidado en el momento del armado, el orificio de lubricación. Ustedes indican aquí, tiene su orificio de lubricación. ¿Qué hacemos? Jalamos el cojinete en la biela. ¿Qué cosa? Cojinete en la biela y nos tenemos que fijar. Este no tiene un orificio Eso lleva la mamá. Entonces, aquí tenemos mucho cuidado. Porque no hay orificio de lubricación. Y nos fijamos en la posición de arma, de la tapa de pieza. Bueno, todos los cojinetes
realizan eso, disminuye la fricción entre los pies. Y existen diferentes tipos de cojinetes. Existen los cojinetes de tipo media luna, los que acabamos de trabajar. Existen cojinetes que son completamente enteros, o algunos también podrán llamarlo bujes. ¿Ya? Entonces, este cojinete, fíjense cómo se traba este cojinete de este orificio. Hay una espiga que viene y ingresa a ese orificio, entonces evitando que el cojinete se mueva. Y aquí, ¿quién trabaja? El eje cigüeñal. Igual otro cojinete, también del motor Volkswagen. Su mecanismo de su seguro, que es este orificio. Entonces, ingresa aquí la chaveta, evita que el cojinete se mueva, pero sí se mueve la pieza en movimiento, que es el eje cigüeñal. Tenemos los cojinetes axiales. Estos cojinetes axiales, claro que no corresponden a este eje cigüeñal. Estos cojinetes axiales trabajan de esta manera, en esta posición. Van a disculpar, a este extremo y el otro a este. Ahí. Ahí es donde trabaja. Entonces, estos cojinetes axiales, ¿qué controlan? Controlan este juego axial tensor, este juego axial tensor, este juego axial. Y además, controla, ¿no?, que exista un movimiento, que tenga un movimiento libre del mismo eje cigüeñal. Porque el eje cigüeñal tiene que tener un juego radial y un juego axial. Entonces, juego axial. Pero también hay cojinetes de tipo media luna. Ahora, ¿cuáles son las partes del cojinete? Son, pues, superficie de fricción. Hay que evitar mucho hacer esto. Pero voy a ensayar en este caso, todavía está sus espaldas, su seguro. Algunos tienen canal de comunicación. ¿Por qué? Porque en ese sector suele ir a la parte inferior, a su contrario, en sus espaldas, en su espacio, en su alojamiento, no hay orificio de comunicación. Canal y sus respectivos orificios de comunicación. Entonces, esas serían las partes del cojinete. Vuelvo a repetir. La superficie de fricción, el babit, su respaldo, el canal de lubricación, su orificio de lubricación y su cojinete axial. Listo. ¿Dónde está mi? Aquí está. No hay más, ¿no? No. Bien, señores.